Considero importante a partir de este punto marcar una referencia entre lo que vamos a ver de aquí en adelante con lo visto anteriormente. Y es que, si se fijan, después del tema de división, sigue ya una nueva unidad en el contenido temático, que es el de ecuaciones. Y quizá, si lo comparamos con todo lo visto previamente, pues se pueda sentir como que el contenido ya es un poco diferente. Digamos que en toda la parte de atrás estaban estableciendo bases de en sí las operaciones fundamentales, tanto en la versión aritmética como en la versión algebraica. Pero ya que están esas bases bien cimentadas, pues ya todo lo aprendido va a ser aplicado de aquí en adelante, que igual empieza a conformar pues una base más amplia. No dejamos de tener puntos de referencia que pueden ser aplicables a otros temas, a otras áreas. Entonces, la siguiente unidad, como les digo, es la de ecuaciones, y quiero que tengan bien claro cuál es la definición de una ecuación. Y fíjense, si ustedes hojean en su cuaderno todo lo trabajado previamente, partíamos de un ejercicio en el que se tenía ya sea una expresión algebraica o una expresión aritmética, en la que solamente se estaban indicando ciertas operaciones, porque como les dije, estábamos trabajando las operaciones básicas, y que por muy, digamos, compleja que fuera una expresión, no terminaba de ser eso, una expresión. Nunca llegamos a trabajar propiamente con una ecuación hasta este momento. Por supuesto que ustedes, ahorita que están en tercero, tienen la experiencia previa en primer y segundo grado con trabajo de ecuaciones, pero como les digo, no propiamente en matemáticas optativa. Entonces, para abrir puerta a esto, muchachos, es importante tener bien claro qué es una ecuación y distinguirlo de una expresión algebraica, que yo ya se los había explicado en algún momento, pero igual lo volvemos a definir. Entonces, una expresión algebraica es como tal, una expresión, un escrito matemático en el que están indicadas ciertas cantidades, ciertas variables, ciertas operaciones, ciertos valores, pero que carecen de algo importante que define la ecuación, que es el signo de igualdad. Mientras una expresión algebraica, en su mera digamos, indicación de operaciones, por ejemplo, si yo abro un libro y me encuentro con que tengo que resolver una suma, una multiplicación, división de algo, en la que en la misma operación no está escrita la igualdad, no estamos hablando de una ecuación. Por ejemplo, esto que estoy aquí sombreando. Mientras no tengo un igual, no estoy tratando con una ecuación. Que yo, por ejemplo, al reducir términos semejantes aquí, sumando los términos que tengan x y el 7 más 2, termine poniendo después un igual al resolverlo, pues sí, pero no partimos como tal de una ecuación, partimos de una expresión en la que había operaciones y podíamos resolver algo. A diferencia con lo que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a partir de una ecuación, es decir, vamos a partir de una expresión matemática, pero que sí tenga un igual ya de arranque. Y a partir de esa expresión matemática con ese igual de arranque, nosotros vamos a trabajarla para obtener, por ejemplo, normalmente esto es en las ecuaciones, obtener el valor de las variables, que también en ecuaciones, sobre todo si son problemas que requieren de soluciones a partir de ecuaciones, se les llaman incógnitas, y estas son representadas con letras X, Y, Z, ¿sí? Ustedes, les digo, ya lo han trabajado, ya lo han de tener ya previamente, y esto que les estoy diciendo les ha de parecer familiar.
Por ejemplo, sería común que en esta expresión que tengo aquí, la pregunta en el problema fuera ¿cuánto vale X? ¿Verdad? Sin necesidad de establecer una redacción como tal, la pregunta directa pudiera ser encontrar, o la indicación, encontrar el valor de X. Y entonces pues ya tenemos que hacer ahí labores matemáticas que por supuesto para esta expresión solamente requiere despejar y encontrar el valor de X como tal, ¿verdad? Hay ecuaciones, muchachos, que tienen diferente grado. Ustedes en las propias definiciones algebraicas vieron que una expresión tiene un grado dependiendo de los exponentes que tengan las letras. Entonces una ecuación de grado 1 es cuando las variables que estén expresadas en la ecuación tengan exponente 1. Tal es el caso de esta de aquí. Y cuando tengo una ecuación de grado 2, por ejemplo, cuando la letra que tenga ahí tenga un exponente de grado 2. Por ejemplo, una ecuación de grado 2 sería x al cuadrado. Bueno, aquí le voy a poner el exponente así, el símbolo de la elevación, x al cuadrado. La misma expresión, por ejemplo, de arriba, no más que con x elevado al cuadrado, que x elevado al cuadrado más 4 sea igual a, voy a decir, por dar un ejemplo, igual a 35. La ecuación del primer renglón sería una ecuación lineal, una ecuación de primer grado. Y la segunda ecuación, por el hecho de tener una letra elevada al cuadrado, entonces ya sería una ecuación de segundo grado. Y de ahí en adelante nos vamos a encontrar variaciones, por ejemplo, ecuaciones de primer grado, es decir, donde las letras tienen un exponente 1, pero que tengan múltiples variables, múltiples incógnitas, por ejemplo, que haya X y Y, o X, Y y Z, etcétera, ¿sí? Y también, por supuesto, puede haber ecuaciones cuadráticas con variables múltiples y igual podemos tener X al cuadrado más Y al cuadrado igual a tanto, ¿sí? Ahí ya tengo X y Y que ambas están siendo elevadas al cuadrado. Y de ahí cada cierto tipo de ecuación tiene sus propias formas de ser solucionadas. Posteriormente nos vamos a encontrar con un conjunto de ecuaciones que tienen relación entre sí una ecuación de la otra y que estas van a conformar en la unión de ellas, en la cohesión de ellas, un sistema de ecuaciones donde este sistema de ecuaciones tendrá que ser resuelto. Hay métodos que ustedes seguro estoy que ya los han trabajado y estos pueden ser, les he listo, les menciono algunas como el método de igualación, el método que de suma y resta, que de sustitución, por ahí que se me esté escapando alguna otra, pero yo creo que con eso, método gráfico, hay por determinantes, matrices, hay muchas más, pero las que ustedes conocen pudiera ser suma y resta, igualación, que también la de suma y resta se llama reducción, y el método de sustitución quizás pudieran ser las más comunes y las que casi estoy seguro que ustedes han trabajado. En fin, muchachos, de aquí en adelante se va a trabajar con ecuaciones. Por supuesto que estoy planteando el escenario en la generalidad y que se va a ir tocando en lo particular cada tipo de ecuación para irla explicando cómo se resuelve con sus propios métodos. En conclusión, de aquí en adelante vamos a trabajar con ecuaciones y estas ecuaciones están definidas a partir de una expresión matemática que de arranque, que en el establecimiento del problema ya haya un signo igual. ¿Sale, muchachos?